A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. En efecto, amigos, esto es Influencias. Muy buenas tardes. Este programa va en vivo, pero en realidad estaba armado para salir la semana pasada. Una serie de problemas de índole doméstica me impidieron estar aquí, así que aquí va finalmente la emisión 1894, que va a empezar con un baterista excepcional que estuvo un poco ninguneado, o mejor dicho, más que ninguneado, estuvo siempre al borde del bullying cuando integró el grupo de rock y pop más importante de la historia. Me refiero, por supuesto, a Ringo Starr. Muchos seguidores de los Beatles supimos siempre, desde la primera vez que un disco de los Beatles dio vueltas 33 revoluciones por minuto en nuestra bandeja, que era un excelente baterista, pero de alguna manera, en un momento de esplendor de los bateristas virtuosos, de los largos solos, de las grandes destrezas técnicas, o incluso del gran parámetro de Buddy Rich, ¿no? el virtuoso de la batería jazzística, el rol de Ringo quizás pudo haber pasado un poco inadvertido. Bueno, Ringo cumplió la semana pasada 85 años, aparentemente está en perfectas condiciones físicas y psíquicas y musicales también. Tanto es así que el año pasado Ringo volvió al ruedo discográfico con un disco titulado Look Up, un álbum de música country and western, uno de los géneros que lo sedujo en su lejana juventud en Liverpool, a la par de la música de Elvis, de Chuck Berry y de otros héroes del rock and roll. Él, al igual que George Harrison, siempre tuvieron una cierta preferencia por el country and western, especialmente Ringo. Admiraba a Hank Williams, a Kitty Wells, bueno, a Johnny Cash, a los grandes nombres de la música country and western. Y ahora se despachó el año pasado, lo pasamos en su momento, a manera de primicia, este fantástico disco producido por el también compositor, una gloria del country and western, T. Boone Barnett. Así entonces, con Ringo Starr en una onda country, empezamos este programa de Influencias de hoy. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man, but she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lessons we learned, I'm over her now. That bridge has been burned.
Well, these 2 ones are empty, and I got time on my hands. Ahí estaban las guitarras Sly, ese clima polvoroso de siesta del oeste, country and western, por el gran Ringo Starr, Time on My Hand, el tiempo en mis manos, así parece, que tiene un pacto, un conjuro extraño con el tiempo, una composición de Barnett y de Kennedy. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. Dije recién, se me escapó, Conjuro Extraño, porque justamente vamos a presentar un libro que se llama Conjuro Extraño, 100 años de tango canción, de Oscar del Priore e Irene Amuchastegui. Esto lo editó Libros del Zorzal. Oscar del Priore debe ser en estos momentos la persona viva que más sabe de tango en el mundo. Lo venimos siguiendo hace muchos años, más de 50 años haciendo radio, su columna en las 2x4, sus libros, sus artículos, sus intervenciones en conferencias, en programas de televisión. Es una eminencia realmente, y además es un tipo muy generoso, que nunca duda en compartir la información, en compartir su fantástica discoteca, que es en sí misma una especie de Aleph de la historia del tango. Irene Amuchastegui, que ya trabajó con Oscar del Priore en otros libros, es una excelente investigadora, periodista, editora, que tiene varios trabajos también individuales dedicados al tango, entre ellos una muy buena biografía de Agustín Magaldi. Bueno, juntos han hecho este conjuro del extraño, 100 años de tango canción, que lógicamente empieza con aquel momento, digamos, epifánico, 1916 a 1917, un músico, Samuel Castriota, yendo de acá para allá con la partitura de un tema titulado Lita, y un poeta, un letrista, un hombre de letras y también un hombre de la música, de la canción, Pascual Contursi, que decidió ponerle letra a esa música, y así nace el tango canción. No es que nazca así el tango con letra, el tango tenía letra desde muchos años antes, y muchas letras, sino lo que nace es una especie de subgénero, subespecie dentro del tango, con letras narrativas, sentimentales, que plantean de un modo muy claro, poniendo en el centro de la poética del tango, la cuestión del abandono amoroso. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Conjuro Extraño, Oscar del Priore y Irene Amuchastegui. El arco temporal empieza, como digo, en 1917 y se extiende prácticamente hasta la actualidad. Y allá por los años 90, allí por 1998, casi como anticipándose a lo que va a ser la terrible debacle del 2001, y tomando también las banderas de los derechos humanos, banderas que en 1998 estaban un poco abandonadas, un poco olvidadas. No hacía muchos años que el presidente Carlos Saúl Menem había dictado indulto para los genocidas, con letra de Alejandro Schachman y música de Javier González. Patricia Barone canta Pompeya no olvida, que en una parte dice así: quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachi, al menos que sepa que la anda buscando desde hace tantos años su abuela Beatriz. Un tango canción que refiere a los desaparecidos, a los nietos robados, y como digo, un arco temporal que empezó con aquella melancólica queja del cafiolo abandonado de Mi Noche Triste, y que llega al 98 con esta denuncia y que sigue hasta nuestros días.
Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de jean. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevándose pibas carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Bella y conmovedora canción, tango, un tango hecho y derecho, un poco en la onda en la línea musical de Ladia Blasque, tal vez. Patricia Barone con Javier González, a la sazón compositor, sobre la letra de Alejandro Schwarzman. Pompeya no olvida, la acabamos de escuchar a propósito de la reciente salida, edición del libro Conjuro Extraño, 100 años de tango canción, de Oscar del Priore e Irene Amuchastegui, que es, por supuesto, es una historia del tango como género de música popular, pero visto casi exclusivamente desde la canción, lo cual incluye infinidad de temas y subtemas, ¿no? Bueno, por supuesto, Carlos Gardel, los grandes cantores de orquesta de los años 30, 40, los cantores acompañados y las cancionistas acompañados por guitarristas, el momento del declive, del ocaso del género allá por los años 60 y 70, y luego lentamente, sin llegar a recuperar el lugar hegemónico que supo tener muchos años atrás, una suerte de reverdecimiento, de revival del género que, como dije anteriormente, se extiende con nuevas poéticas cancionísticas hasta nuestros días. Escriben los autores, Irene y Oscar, en los inicios de este libro. ¿De qué están hechos los tangos? De tangos. La idea de que brotan unos de otros sirvió a sus comentaristas más hostiles como argumento contra su valor artístico. No obstante, todas las tradiciones de canción popular proliferan del mismo modo, sin que el sello de identidad del género impida que reluzca
la originalidad de sus hallazgos. Lo demás es misterio, como dejaba ver el poeta Homero Mansi al separar la cofradía tanguera. Alguien estaba o no estaba en el misterio. Ese misterio de Mansi no invoca solamente la mitología de la inspiración, con sus musas, reas en la cosmogonía rioplatense y sus duendes. Es más bien el misterio que conjuga un oficio poético al borde de la pequeña metafísica empírica del espíritu porteño, como diría Scalabrini Ortiz, y una caligrafía musical que tensa, con pulso propio, tradiciones mestizas, en una química prodigiosa entre autor y compositor. Incluso si estos no se conocen, como ocurrió hace poco más de un siglo cuando Pascual Contursi tomó una partitura de Castriota para escribir los versos de Mi Noche Triste, y esta circunstancia supone otra especie de prodigio. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces en la vida? ¿Para qué vivir? Qué bien, Adriana Varela con el piano de Marcelo Macri, una grabación de 2017, como verán, en vivo, por una cabeza de Gardel y Lepera. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. Este enormísimo cronopio músico que vamos a escuchar ahora en unos instantes cumplió en el mes de mayo pasado 90 años y 2 años antes, con 88, grabó un disco titulado, el último, el más reciente, hay que decirlo así porque seguramente vendrá algún otro, El Viejo Caminante. Lo editó el sello alemán ACM, una referencia ineludible para los amantes del jazz contemporáneo y de la música de cámara, uno de los sellos más importantes del mundo de la buena música, digámoslo así, con el que este señor
mantiene desde hace ya muchos años, desde fines de los años 80, más precisamente, un vínculo de artista y productor, casa discográfica de notable fidelidad. Obviamente estamos hablando del gran Dino Saluzzi, que en El Viejo Caminante se da el gusto de volver a grabar, en este caso con José María Saluzzi, su hijo, guitarrista, compositor, y Jacob Young, también guitarrista, con una Telecaster, con una guitarra eléctrica, acústica eléctrica en realidad, un joven guitarrista noruego que se formó al lado de nada menos Jim Hall, un músico que viene del jazz. Saluzzi, padre e hijo, vienen del folclore, pero partiendo de una idea, de una concepción muy abierta en términos formales del folclore, y en esa apertura Dino a lo largo de sus años ha permitido que entren aromas de otros géneros, del jazz, de la música contemporánea, y por supuesto del tango, que es una de las patas sobre la que se apoya la música de Saluzzi de toda la vida. Este notable salteño que llegó a Buenos Aires a principios de los años 50, que tenía ya cierta experiencia a través del trabajo con su padre, Cayetano Saluzzi, que le enseñó a tocar el bandoneón, y que aquí en Buenos Aires se puso a estudiar duro y parejo armonía, contrapunto, composición. Trabajó para alguna de las grandes orquestas de tango de los 50 y 60 y luego empezó a despegar como solista de folclore, básicamente. El bandoneón, si bien no es un instrumento que inmediatamente uno asocia al folclore, tiene una cierta tradición folclórica, especialmente en el noroeste y por supuesto también en la música litoraleña. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora en realidad es un tango. Es un tango de José María Saluzzi, o en todo caso esto es música de Buenos Aires según los Saluzzi. Se llama La Ciudad de Buenos Aires y tiene por supuesto el toque melancólico de la música rioplatense y también, ¿por qué no?, una relación con la propia biografía del gran Dino Saluzzi.
La ciudad de los aires buenos, una composición de José María Saluzzi, interpretada por Dino Saluzzi en bandoneón, José María en guitarra clásica y el noruego Jakob Jan, en este caso con guitarra de cuerda de acero, en otros tracks, en otros temas con guitarra eléctrica, en una textura, en un empaste tímbrico muy original, 2 guitarras y un bandoneón. Dino venía ya de grabar su disco anterior, Albores, un largo soliloquio de bandoneón, un solo de bandoneón, un disco de solo bandoneón, mejor dicho. En este caso trabaja con una formación diferente, con un trío. En general la música de Dino Saluzzi se mueve por diferentes formatos y ha encontrado en el trío, en este trío en particular, evidentemente una gran empatía musical. Decía hace poco en una entrevista, Jacob y José son muy buenos juntos, tienen diferentes sonidos, diferentes visiones, pero cuando se trata de la producción artística, algo hermoso está sucediendo. Siempre algo hermoso sucede cuando aparece un disco de Dino Saluzzi, que en este caso contiene temas originales de Saluzzi, como Y amó a su hermano, un tema de Jakob Jan, Quiet March, el que acabamos de escuchar, La ciudad de los aires buenos, de José María Saluzzi, Buenos Aires 1950, y 2 estándares, es decir, 2 temas clásicos del repertorio de jazz. Uno es la balada My One and Only Love, y la otra, que vamos a escuchar a continuación, es un súper clásico del jazz moderno, Some Days My Prince Will Come, algún día mi príncipe llegará, que tiene varias versiones, pero posiblemente la canónica, la más célebre, sea la del gran Miles Davis.
Dino Saluzzi, con José María Saluzzi en guitarra y Jacob en segunda guitarra, o en Jacob Young, mejor dicho, en segunda guitarra o en guitarra de cuerdas de acero, hacían este clásico de jazz Someday My Prince Will Come, del disco El Viejo Caminante, recién editado por el sello ACM. Una manera elegante de terminar el día. Influencias. Saluzzi haciendo jazz, o mejor dicho, la música de Saluzzi, en este caso partiendo de un estándar de jazz, nos da pie para ingresar en el último bloque, el último segmento de este programa, el segmento netamente jazzero, que va a tener como protagonista principal, único en realidad, a Joshua Redman, gran saxofonista y compositor, que acaba de sacar su segundo álbum para el sello Blue Note, Words Fall Short. Las palabras se acaban rápido o caen rápido o corto en realidad, con un nuevo cuarteto integrado por Paul Cornish en piano, Philip Norris en contrabajo y Nasir Ibo en batería, con algunos músicos invitados, entre ellos la saxofonista chilena Melissa Aldana y el nuevo joven niño maravilla de solo 19 años, Skylar Tang en trompeta, más una cantante de New Orleans que ya había participado en el disco anterior, Gabriel Cabaza. Todas composiciones originales, es decir, escritas por Joshua Redman, que además de ser un virtuoso saxofonista es un excelente compositor, un material compuesto durante la pandemia, que, como dijo el crítico de The Guardian, se extiende desde una melancólica melodía de tenor hacia temas más enérgicos, como el que plantea el dueto de Joshua Redman con la saxofonista Aldana. Pero primero vamos a escuchar A Message to Unseen, un mensaje no enviado, con el que abre Joshua Redman este nuevo y fantástico disco.
podríamos decir, parafraseando el título del disco, Words fall short, las palabras quedan cortas cuando hay que definir la música en general y particularmente la música de esta envergadura, esta calidad. Joshua Redman, saxo tenor, Paul Cornish en piano, Philip Norris en contrabajo, Nasir Ibo en batería, interpretaban el tema de Redman, A Message Unseen, un mensaje no enviado. Un álbum sin texturas electrónicas, un álbum lírico, reflexivo, por momentos podríamos incluso decir contemplativo, que tiene arcos de tensión y distensión. Recién oíamos un cierto parentesco tal vez con los climas que solía crear el trío de Keith Jarrett y las composiciones del propio Jarrett. Y ahora vamos al tema en el que se suma como colaboradora la saxofonista Melissa Aldana, un tema mucho más intenso, una especie de post-bebop, una cosa más disonante. Bueno, a ver qué les parece. Dos saxos tenores que se sacan chispa y la base rítmica que acabamos de mencionar. El tema se llama So It Goes.
Lengua viva, el jazz en 2025. La mejor definición la acaba de dar Maxi Ariata cuando dice: se puso linda esta parte. Se puso muy linda esta parte, se titula So It Goes, y es un verdadero duelo amical, como son los duelos en el jazz, de dos grandes saxofonistas que, lo estoy recordando ahora, estuvieron en Buenos Aires y tuvieron la suerte de escucharlos en Bebop Club, ahí en Palermo, en años diferentes. Joshua Redman, que es el titular de este disco, y Melissa Aldana, la saxofonista chilena, radicada hace ya muchos años en los Estados Unidos, en Nueva York, donde está desarrollando una brillante carrera como solista. Joshua Redman, entonces, el disco Words Fall Short, las palabras quedan cortas, y lo que nos quedó un poquito corto es posiblemente el programa de hoy. ¿Cerramos con Ringo? Bueno, cerramos con Ringo. Hasta la semana que viene. Chao. I don't live in the future. I don't live in the past. I live for your love. I live for your love. I live in the moment. I live in the now. I live for your love. I live for your love. Now and ever after, till the end of time. Always and forever, I live for your love. Deep within my spirit, deep within my soul,